El día de hoy estamos a miércoles de la Semana Santa, 27 de marzo del 2024. 3 puntitos muy importantes para estas lecturas y para el día de hoy. Primer puntito. Este primer puntito lo vamos a tomar de la primera carta, que es del libro del profeta Isaías, capítulo 50, versículos del 4 al 9. ¿Y qué es lo que nos va a decir? Nos dice así: El Señor me ha dado una lengua experta, para que puedas confortar al abatido con palabras de aliento. El Señor Dios siempre nos da lo mejor y lo más grande, y no nos lo da para que tú lo amontones, para que tú lo conserves, para que tú lo aguardes. El Señor Dios te lo da para que lo compartas y para que lo pongas al servicio de los demás. ¿Y qué es lo que te da el Señor? Pues el Señor Dios te da una lengua experta para confortar al abatido con palabras de aliento. Y yo creo que lo más grande es eso: palabras de aliento, palabras de vida, palabras que motiven, palabras que den fortaleza al otro, palabras que levanten al que está caído, palabras que simplemente resuciten al que casi está muerto. Pues todo eso el Señor Dios te lo da y tú lo tienes allí en tu interior, que quizá nunca has tenido esa oportunidad o quizá tú no te la crees. Y el problema más grande es que no te crees todo lo que tú tienes, lo grande, lo inmenso que tú tienes. Esas capacidades, esas habilidades, todos estos dones que el Señor Dios es lo más grande de lo más grande que tú tienes. Pues ya se llegó la hora de que pongas a practicar y de que saques toda esa riqueza. No la entierres, ni mucho menos la guardes. Si el Señor Dios te lo ha dado, es para que lo practiques. Y más adelante va a decir así: pero el Señor me ayuda, cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Y también estas palabras del profeta Isaías, bellísimo. Y lo primero, que esto es casi al final esta lectura. Y dice así: el Señor es mi ayuda. Y el Señor es tu ayuda para todo. Absolutamente para todo, en cualquier condición, en cualquier situación. Con el Señor Dios no te pone ni un pretexto. El Señor Dios siempre te socorre, siempre te da en abundancia. El Señor Dios es tu ayuda. Pero si el Señor Dios es tu ayuda, estas preguntas se van a quedar, van a tener su respuesta y van a decir así: ¿quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? ¿Quién se atreverá a condenarme? Y esta parte de ¿quién se atreverá a condenarme? Lo que pasa es que todo el mundo se le da condenar al otro. Todo el mundo condena al otro. Pero ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para condenar al otro? A ti, ¿por qué te tienes que meter en la vida de los otros? ¿Por qué tienes que juzgar a los otros? Es que absolutamente tú no eres nadie para condenar a los otros. Y es que para empezar, si condenas al otro, si juzgas al otro, primero te estás condenando a ti mismo y luego te estás condenando a ti mismo. Primero eres tú, recuérdalo. Y si el Señor Dios no hace eso, ¿cómo? Pero es que también el Señor Dios, como lo dice aquí, cercano está de mí el Señor Dios, el que me hace justicia. Pues mira, mientras que otros te condenan, el Señor Dios te hace justicia. Mientras que otros te desean lo peor, el Señor Dios te ayuda y te hace justicia. Mientras que los demás siempre están hablando muy mal de ti,
o lo que sea, pues el Señor Dios siempre te ayuda. Él es el que te hace la justicia. Por eso siempre quédate con el Señor Dios, siempre busca a Dios. Y es que en el Señor Dios encontrarás lo más grande de lo más grande. Segundo puntito muy importante, este segundo puntito lo vamos a tomar del Salmo 68. Un salmo precioso que llega a la vida, que llega a nuestra existencia y que tocan fibras pero muy sensibles, y va a decir así: se alegrarán al verlo los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Cosas muy importantes. Primero, quien busca a Dios tendrá más ánimo. Y esto es pero bien importante. Por la persona que busca al Señor, Dios tiene mucho ánimo, y todo esto es verdad. Y es verdad, ¿por qué? Porque te acercas a la fuente de la sabiduría, te acercas al fuente del conocimiento. Y es que cuando tú te acercas al Señor Dios, no sales como entraste. Cuando tú te acercas al Señor Dios, siempre eres una persona llena de ánimo. O como se dice coloquialmente, ¿no? El Señor Dios te recarga las pilas y sales una persona fuerte con mucho ánimo. Recuerda que la palabra ánimo viene de ánima, y ánima significa alma, y todo aquello que tiene alma significa que tiene vida. Y una persona que tiene ánimo es porque tiene vida. Pero cuando tú te acercas al Señor Dios, sales con vida, tienes vida, y muchas veces al parecer te sientes ya un cadáver en vida, un muerto en vida. Pero como cuando te acercas con el Señor Dios, sales rejuvenecido, sales fuerte, sales con mucho ánimo, sales precisamente con eso, con el ánimo. ¿Por qué? Porque el Señor Dios es lo que te da. Y más adelante va a decir así: el Señor Dios nunca desoye al pobre. Es decir, que el Señor Dios siempre está escuchando, siempre está oyendo al pobre, a aquella persona carente, aquella persona que la han pisoteado, aquella persona que no le han hecho justicia, esa persona que está en la pobreza porque necesita que le hagan la justicia, que está pasando momentos muy duros y muy difíciles. El Señor Dios, es que el Señor Dios siempre lo escucha, siempre está con él. Y una vez que el Señor Dios te escuche, sabes que ya ganaste, porque el Señor Dios nunca es indiferente. El Señor Dios no solamente se queda en escucharte, no, sino que el Señor Dios siempre actúa, y actúa para que tú tengas vida, para que tengas fuerza, para que te valgas por ti mismo y para que vuelvas a recobrar ese ánimo y esa alegría, esa fortaleza que tanto necesitas. Por eso recuerda que el Señor Dios nunca desoye, es decir, el Señor siempre oye y el Señor siempre escucha a cada uno de nosotros. Ni tampoco dice así, ni olvida al que se encuentra encadenado. Pues es que el Señor Dios jamás se va a olvidar de nadie se va a olvidar. ¿Por qué? Porque tú eres su hijo, Dios es tu Padre, y no hay un padre, ser humano, que se olvide de su hijo. Si esto no lo hace cualquier padre, menos el Señor Dios, jamás el Señor Dios, que el Señor Dios nunca se olvida de ti. Tú andes por los caminos que andes, y aunque te olvides del Señor Dios, pero sabes una cosa, el Señor Dios jamás se olvidará de ti, y siempre tú serás la persona más importante para el Señor Dios. Tercer puntito muy importante. Este tercer puntito lo vamos a tomar del Evangelio del día de hoy, que es de San Mateo, capítulo 26, versículos del 14 al 25.
Y el día de hoy tenemos dos grandes ideas. La primera idea que nos comparte San Mateo es precisamente Jesucristo, que está ya en la mesa de Pascua, la cena de Pascua. Y dice así: el primer día de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Es el tiempo de los panes ácimos, la fiesta de los panes ácimos. ¿Y esta a qué se refiere? Pues se refiere a la nueva cosecha, y la fiesta de los panes ácimos es el comienzo de la siega de la cebada, que se hace justamente en primavera. Y la Pascua es esta fiesta donde se sacrifica, entre otras muchas cosas, un animal joven. Este animal joven tiene que ser asado, no se le tiene que romper ningún hueso, se tiene que compartir entre todos y etc, etc. Esto es lo que está celebrando Jesucristo. Pero aquí lo más importante es que Jesucristo está en esta cena y Jesucristo comparte su mesa con todos. Y Jesucristo se sienta a la mesa y come de lo que todos comen. Y Jesucristo, compartir la mesa también es compartir la amistad. Y Jesucristo está allí, pero también Jesucristo está celebrando dice que es el primer día de la fiesta de los panes ácimos y también la cena de Pascua. Y Jesucristo está en esa fiesta, en esa cena de la Pascua, recordando ese paso, esa liberación del pueblo de Israel que ha sido liberado de su esclavitud, de la esclavitud a la libertad. Recuerda que Pascua significa paso. Más adelante vamos a tener la Pascua de Jesucristo. Y la Pascua de Jesucristo, ¿cuál es? Es el paso de la muerte a la vida, de la muerte a la resurrección. Es la Pascua del Señor, es el paso de la muerte a la vida. Y eso es lo que se va a traducir. Y la segunda idea, que también es muy importante, es la entrega de Judas, cómo entrega Judas a Jesucristo, Judas Iscariote. Y el día de hoy tenemos la versión de San Mateo, que el día de ayer vimos la versión en San Juan. Ahora es la versión de San Mateo, que difieren algunas cosas, pero bueno. En primer lugar, hay muchas dudas. Tenemos dudas y dudas y dudas, porque ninguno de los 4 evangelios nos dan razones. Nos dejan con las dudas y siempre caminamos con estas dudas. No sabemos por qué los evangelistas, por qué no nos dan razones de por qué Judas Iscariote entregó a Jesucristo. No sabemos por qué lo hizo, no sabemos nada. Y como no sabemos nada, nos quedamos con una serie, cada uno saca sus conclusiones. Pero también a lo largo de la teología, a lo largo de todo esto, se ha escrito mucho esto acerca de por qué Judas entregó a Jesucristo. Yo solamente te voy a decir 2 versiones. Esto no es nada oficial, pero te lo comparto y simplemente para que tú saques tus conclusiones. En primer lugar, Judas Iscariote fue uno de los apóstoles y fue escogido por el Señor Jesús. Hay que recordar que Judas Iscariote estuvo en el movimiento de los celotes. ¿Y quiénes fueron los celotes? Los celotes fue un movimiento nacionalista, fue un movimiento guerrillero, fue un movimiento político, fue un movimiento religioso. Ellos buscaban la liberación del pueblo de Israel de estos invasores romanos. Querían sacar a los romanos de Israel, pero lo querían sacar a través de las armas, no por la vía pacífica. Y aquí viene el primer argumento: ¿por qué Judas Iscariote entregó a Jesucristo? Te lo vuelvo a recordar, esto no es nada oficial, pero te lo comparto. Pues el argumento es esto: Judas, como todos los apóstoles, buscaban al Mesías, querían al Mesías, y tienen el empeño de que Jesucristo es el Mesías
y tienen toda la razón. Jesucristo es el Mesías, pero no es el Mesías como ellos se lo están esperando. Ese Mesías que viene con su ejército, ese Mesías que va a sacar y que va a liberar al pueblo de Israel de los invasores romanos, del imperio romano. Y Jesucristo no lo va a hacer así. Jesucristo sí es un Mesías, pero es el Mesías de la paz, es el Mesías de la no violencia. Jesucristo es el Mesías del amor, es el Mesías de la libertad, que te deje libertad. Ese es el Mesías del servicio, eso es Jesucristo. Pero Jesucristo nunca de los nunca va a tomar un arma como para poder asesinar a un hijo suyo o a un hermano suyo, que es la humanidad. Jesucristo nunca va a hacer esto. Y Judas Iscariote, cuando se dio cuenta de que Jesucristo no era ese Mesías que la gran mayoría de los apóstoles había pensado, ese Mesías que iba a sacar a los romanos, cuando Judas Iscariote se enteró de que no iba a sacar a los apóstoles, a los romanos de esa manera, entonces Judas Iscariote entregó a Jesucristo, lo entrega. ¿Y lo entrega por qué? Porque no iba a hacer ese cometido de salvar al pueblo de Israel del imperio romano. Esta es una versión. La segunda versión es esta, en que Judas Iscariote sabía que Jesucristo tenía que cumplir las Escrituras y sobre todo lo que decían los profetas, las profecías del profeta, y muy en especial el profeta Isaías, cuando escribe: ese varón de valores, que su rostro ya no tenía aspecto de hombre, que estaba totalmente desfigurado, ese varón de dolores que iba como un cordero al matadero, pero sin dolor, sin quejarse del dolor, y que simple iba a hacer su misión y tenía que hacer el cometido que el Señor Dios ya le había hecho. Y también cuando Judas Iscariote se entera de lo que es el valor de la cruz, morir en la cruz, morir por toda la humanidad, morir por todos, por toda la gente, y morir por amor a los demás. Cuando Judas Iscariote se entera de que Jesucristo va a hacer esta obra, entonces Judas Iscariote hace esta labor. Y es que tiene que haber alguien que entregue a Jesucristo. Y este alguien puede ser otra persona, o bien hubiera podido ser el Sanedrín, hubiera podido ser el sumo sacerdote, un fariseo, un escriba, que eran alguien tenía que entregarlo. Y Judas Iscariote entrega a Jesucristo para que se cumplan las predicciones de los profetas, sobre todo el profeta Isaías. Lo que dice el profeta Isaías, que si no me equivoco es el capítulo 53. Esto lo tengo que ver, pero creo que por ahí va. Cuando habla de este varón de dolores, refiriéndose a Jesucristo. Y se tienen que cumplir. Y como se tienen que cumplir, Judas Iscariote lo entrega para que se cumplan las sagradas escrituras y para que Jesucristo termine como lo predicen los profetas. Este es el pan de la palabra, el pan de vida, el pan que te alimenta. Sapere aude. Atrévete a saber, atrévete a conocer y haz de tu vida una obra de arte. Si te gustó este video, suscríbete, compártelo, dale like para ayudar a más personas. Saludos.